Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día con las disculpas del caso porque he tenido un pequeño retraso, pero ya estamos aquí. Y el tema que ahora se va a discutir es relacionado con malezas. Todos sabemos a qué nos referimos con las malezas, pero vamos a hablar más adelante de eso. Quizá lo importante es señalar que las malezas también son plagas, por el hecho que nos causan problemas en los cultivos. Entonces, todo lo que nos causa problemas en los cultivos lo denominamos plagas o en su defecto también enfermedades. Y las malezas caen dentro del criterio de plagas. Así que por eso es que vamos a ver un poquito sobre malezas. Pero, ¿qué entendemos por maleza? Bueno, ya sabemos que las malezas nos afectan en los cultivos, entonces, ¿por qué nos afectan? Porque nos quitan rendimiento, nos afecta la manera como estamos manejando el cultivo. Entonces, por esa razón, llamamos malezas. Y algunas son bastante agresivas que si nos descuidamos, pues al final no vamos a tener nuestro cultivo, sino que lo vamos a tener un campo lleno de malezas. Son bastante agresivos porque tienen bastantes mecanismos que les permiten colonizar a ellas muy rápidamente un territorio. Y esto es así porque las malezas dentro de las etapas de sucesión, si recuerdan conceptos de ecología, cuando un terreno, cuando usted prepara un terreno, por ejemplo, ahí elimina todo, deja ahí la tradición es esta, que dejan terrenitos sin nada, de ninguna planta, pasan el tractor muy en la tierra, todo eso queda solo, suelo, solo, tierra ahí. Entonces, si lo comparamos con un lugar donde no se siembra, ahí vamos a ver probablemente un bosque, ¿verdad? Que ahí está la naturaleza en su pleno esplendor, donde no hay intervención humana, entonces ahí hay un equilibrio, hay plantas grandes, plantas pequeñas, hay, ¿cómo se llama?, mamíferos y todo lo demás, y todo tipo de vertebrados e invertebrados. Y ya en un bosque, la población de malezas ya no es tan agresiva porque ya se ha llegado a un clímax. Pero ¿qué sucede en los suelos que están desnudos? En los suelos que están desnudos, aunque se les dé vuelta la tierra y todo, ahí queda un montón de semillas de maleza, por eso se le llama banco de semillas. Y resulta que las malezas son de las que se encargan de empezar a poblar aquellos terrenos que están recuperándose después de pasar por un estrés. El estrés puede ser la mano del hombre cuando pasa el arado o pasa el tractor, la cúmulo, lo que sea, y deja eso pelón. Pero también puede ser, por ejemplo, después de un incendio. Entonces, o cuando se va a construir un terreno, se deja eso todo limpio, después se da abandonado y de repente empiezan nuevamente a nacer plantas. Entonces, en las sucesiones ecológicas, primero obviamente van a llegar los musgos y estas plantitas y estos organismos que no los vemos, que son muy pequeñitos, pero después empiezan a desarrollarse ya las malezas. Después de la maleza ya van llegando plantas más grandes, como por ejemplo los higos, y así sucesivamente llegan los arbustos y finalmente se llegan a los árboles grandes, ya con el correr de los tiempos, con el correr de los años. Entonces significa que las malezas están adaptadas para desarrollarse en condiciones hostiles. Y cuando hablo de condiciones hostiles es porque cuando las malezas empiezan a resurgir en terrenos que están desnudos, ahí no hay sombra, no hay nada de eso. Entonces ahí ellas tienen esa capacidad para poder desarrollarse. Por lo tanto, en esos terrenos donde usted ha dejado bien limpio y todo, ahí va a tirar usted la semilla para que nazcan sus plantitas, pero también van a nacer malezas. Porque si recuerdan, le mencioné al principio que hay un montón de semillas en el suelo, el banco de semillas. Y ellas están adaptadas para sobrevivir a condiciones extremas. Sus semillas pueden sobrevivir mucho tiempo a las temperaturas, entonces a ellas no les preocupa, ahí van a la pared de su cultivo y también germinan. Entonces, como ellas tienen mecanismos más agresivos de colonización, es decir, de poder extenderse dentro del terreno, entonces, y poblar, ¿verdad? Dentro del terreno, entonces obviamente se reproducen y se expanden más rápido que su cultivo, porque su cultivo usted lo tiene ahí, su plantita sola, bien cuidadita, bien alimentadita y todo, pero las malezas aprovechan los nutrientes que usted le está poniendo a las plantas. Entonces, por eso es que vamos a decir que malezas son todas las plantas que interfieren con la actividad humana en áreas cultivables, pero también en áreas que no son cultivables. Eso es lo que podemos entender como maleza. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que acabo de decir, tratando de dar a entender qué es eso de maleza? ¿O me podría usted mencionar el nombre de alguna maleza? El nombre común de alguna maleza que usted conozca.
¿Cuál es el nombre de una maleza? Vamos a ver si me dicen el nombre de alguna maleza que ustedes conozcan. Habían vendido poco, por lo tanto vamos a hacer participar a todos. Y yo creo que estoy y los demás no han venido, pero una calidad también. Vamos a ver primero la lista, que sería Alejandro, Ana Alicia Ramírez Ortiz. ¿Estás ahí, Ana Alicia? ¿Estáis ahí, Ana Alicia, o solo está tu nombre? Parece que solo está el nombre de la chica, no está presente, entonces nos vamos a ir dos después de ella. Sería Elmer Francisco Alvarado. Elmer Francisco, ¿está allí? Ajá. Sí, aquí estoy. Vaya, don Elmer, dígame usted el nombre de una maleza. ¿Qué maleza que usted haya escuchado? Está no sé si lo conoce, uno que le dicen ratón. Es bien chiquitita la hoja, pero se esparce así en todo lo que es el suelo, lo cubre todo completamente. Probablemente yo lo, al ver la plantita yo lo conozco con otro nombre, porque la situación de los nombres comunes es que en un lugar le llaman un lugar, un nombre, le dan un nombre, en otro lugar le dan otro nombre, entonces, pero No probablemente es ve el, la imagen. no es uno que se llama Capitán. Vos, Elmer. Sí, yo creo que sí, pero aquí le dicen también así ratón, como Ajá, la hojita bien pequeñita. ratón. Origen de ustedes es Ajá, ratón o capitán también. Bueno, sí. entonces, el capitán Matón, ¿verdad? Entonces ya me están diciendo el nombre de una maleza, exacto. Entonces, ¿y ustedes qué opinan sobre las malezas? ¿Han tenido alguna vez problemas en su cultivo con malezas? ¿No tienen problemas con malezas? ¿Qué me cuentan? ¿Alguien quiera participar? Porque muchos de ustedes tienen cultivos. ¿Ustedes los que tienen cultivos alguna vez han tenido problemas con malezas? Si les En mi caso sí, responden, en mi díganme, caso sí, díganme. no sé si me escucha bien. Totalmente, escuchamos perfectamente. Sí, por ejemplo, en Milpa lo que ha pasado bastante, que a veces ha tenido lo que es campanilla bastante, y para eliminarla, pues, como siempre, va usando los cultivos uno. Quiero decir, los químicos uno es usando ya sea eh, Gesaprin, Medonal, y con eso eliminábamos eso. Va muy bien. ¿Alguien más ha tenido problemas con malezas? El coyolillo en arroz. Ese es el bandido, ¿verdad? El bandido de la película. Es la plaga más difícil quizás de manejar el coyolillo. Y cuéntame qué problemas les ocasionan a ustedes en sus cultivos y por qué ustedes se ven la necesidad de hasta usar productos químicos para combatirlo. ¿Qué problemas les generan en sus cultivos? Bueno, cultivos que ustedes han visto. No deja de desarrollar a los cultivos, a cualquier cultivo. ¿Y por qué no los deja desarrollar? ¿Por qué creen que no los deja desarrollar a los cultivos? ¿Qué estará Por pasando la ahí que no competencia de dejan? los clientes. Por la competencia de nutrientes, exactamente. Hay una competencia ahí de nutrientes que nos permite que nuestra planta se desarrolle. Pero fíjense que hay otro dato muy importante. Muchas malezas alojan a insectos que son portadores de virus. Entonces, en esas malezas sobreviven los insectos mientras usted no estableció su cultivo y después se trasladan su cultivo y ya le lleva virus. Ese es otro problema. Bien, entonces esta es una etapa de calentamiento para entrar al tema de maleza para que nos vayamos poniendo en sintonía. Hay mucho que hablar de este tema, pero desafortunadamente lo que menos tenemos es tiempo, así que solamente dedico esta sección para hablar de ellas. Pero para hacerlo así, mi intención es que después de clase ustedes tengan un concepto claro de lo que es maleza. Por supuesto, yo les repito, no, en un par de horas o menos de una hora no se va a desarrollar todo un tema de maleza, pero al menos usted puede ahora tener la ventaja que puede consultar en la web e investigar mucho sobre maleza. Además, cuando veamos campo, probablemente algunas de las malezas que veamos ahora ya las ha visto en el campo o cuando llegue a la práctica del campo va a decir, este está maleza. Perfecto. Pues bien, los cultivos van a ser más susceptibles al ataque de las malezas, pero cuando están chiquitos, es decir, cuando están en sus estados iniciales. Obviamente, en ese momento la planta no ha desarrollado completamente sus raíces,
Entonces, las malezas sí, entonces por eso ellas son más susceptibles, ¿vale? Le ganan el mandado a las malezas. Cuando las malezas, mejor dicho, los cultivos están compitiendo con las malezas, es decir, en el mismo terreno usted tiene malezas y tiene su propio cultivo, digamos, maíz o lo que sea. Entonces, esos cultivos se vuelven más vulnerables al ataque de plagas y también a las infecciones por plagas. Se vuelven más vulnerables. Bueno, por una parte, porque la planta, recuérdese, no está nutriéndose adecuadamente, entonces está más débil. Por otra parte, ya dije anteriormente que muchas plagas están alojadas malezas, entonces de ahí se traslada a las plantas cultivadas, entonces pues, también se vuelven más vulnerables. Por otra parte, cuando los cultivos tienen estados de desarrollo más avanzados, es decir, cuando ya la planta ya está más grande, más desarrollada, entonces ya lo que vamos a tener con las malezas ya no es tanto, porque los cultivos que nosotros hemos establecido ya desarrollaron sus raíces, ya sus hojas ya están expuestas a recibir los rayos del sol, entonces ya el problema de malezas no es tan grave, lo cual no quiere decir que por lo tanto ya no es el problema, claro que sí, ¿verdad? Porque hay malezas que son bien altas y pueden tapar a nuestro cultivo, entonces siempre es necesario estarle dando mantenimiento, pero ya no es igual a que si las plantas estuvieran pequeñas. Pero las malezas también causan problemas debido a otras razones. Por ejemplo, como ya también lo mencioné, ahí pueden haber insectos, pueden haber patógenos que nos afectan a las plantas que nosotros hemos cultivado. También tener malezas nos implica gastar más, hay que pagar más mano de obra, hay que invertir más en equipo y bueno, en fin, hay que invertir más en, obviamente, también insecticidas, ¿verdad? Perdón, herbicidas, ¿verdad? Que vamos a aplicar. Y por otra parte, en el caso de los granos, se puede mezclar con semillas de maleza y eso pues nos va a contaminar el producto, nos va a bajar de precio a la hora de comprar. Y por otra parte, cuando hay maleza, nosotros aplicamos fertilizantes, pero estos no cumplen 100% de su objetivo porque la maleza también está aprovechando. Y igualmente esto nos obliga a tener también más gastos en los procesos de riego. Y por supuesto que también la presencia de malezas está facilitando la existencia, el desarrollo de otras plagas, en este caso plagas insectos, incluso ácaros también. La pregunta es, ¿y por qué malezas hay toda la vida? Si usted está con el problema de las malezas, imagínense cuando se fueron a trabajar en el pepino, ¿qué lo hicieron? Limpiar el terreno. Cuando trabajaron en fortuna, ¿qué hicieron? Limpiar el terreno, quitar las malezas. Una vez estos cultivos se levanten, entonces ahí va a quedar el macrotúnel, ahí va a quedar el área de San Pedro Pepino, y el otro año a los otros estudiantes que lleguen les va a tocar hacer lo mismo, limpiar el terreno de malezas. Entonces, las malezas ahí están siempre. No es que usted vaya a las que usted nunca más van a volver, no, nada de eso, ahí están todo el tiempo. ¿Por qué se debe eso? Bueno, gracias. Generalmente son semillas. Digo generalmente porque también pueden ser otro tipo de tallo, por ejemplo, tubérculos, rizomas o incluso también estolones. Entonces, ahí pasan y aprovechan las condiciones de humedad de nuevo para volver a emerger. No solamente son semillas, pueden ser también rizomas, pueden ser tubérculos o pueden ser estolones. Estos conceptos de rizomas, tubérculos y estolones, trata de recordarlos porque en botánica se les habló sobre esos conceptos. Si no, pues busca ahí, debería recordarlo en botánica y si no, pues refresque su memoria revisando en artículos en internet o solo escribe el término y ahí le va a decir a qué se refiere cada una de estas cuestiones e incluso le va a proporcionar imágenes. No le digo yo el significado de estos conceptos porque usted no se va a preocupar por repasarlo y porque probablemente ya no se acuerden a qué se refiere un rizoma, a qué se refiere un tubérculo, ni tampoco a qué se refiere un estolón. Así que le dejo la tarea que investiguen. ¿Qué hacemos pues con las malezas? Lo primero que tenemos que saber es cuál es la maleza o las malezas que nos están afectando y no solo eso, sino que qué tan grado hay de infestación. Dalo bien, aquí está. Infestación se escribe con S, no lleva C. Si dijera infección, entonces nos estuviéramos refiriendo a patógenos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, pero no estamos hablando de patógenos. Entonces estamos hablando de una plaga, por eso estamos hablando de infestación.
Igual se dice de insectos, infestación. No lo olvide, infestación no es lo mismo que infección, es infestación. El otro punto es conocer cuáles son las características biológicas, pero también las ecológicas de las malezas que más abundan, que más están en un terreno. Características biológicas, cuánto tarda en germinar la semilla, cuánto tarda en que aparezcan las primeras hojas, en qué momento da la floración, cómo es el fruto, etcétera. Cuando nos referimos a ecológicas, esto es muy importante, qué tipo de relaciones existen entre esta planta y su medio. Por ejemplo, qué tanto grado de adaptación tiene al calor, cómo se adapta a las lluvias, cuánto tiempo puede pasar en latencia, qué tipo de suelo prefiere, qué tipo de organismos aloja, si son transmisores de patógenos o no lo son, o insectos plagas, etcétera. Esas son relaciones ecológicas que también es importante tomar en cuenta. Y aquí se las digo de nuevo, características de su germinación, hábitos y condiciones de crecimiento, la tasa de crecimiento, el tamaño de la planta, etcétera. También como punto 3, acuérdense que estamos preguntándonos qué hacer cuando vemos malezas. El punto 3, veamos cómo está la densidad de la población. Y aquí quiero preguntarle de nuevo, deme usted un ejemplo de densidad de población de malezas. Vaya, yo le voy a dar un dato y usted se encarga de decirme cómo sería la densidad de maleza. Suponga que yo tengo un cultivo, digamos, de, ¿qué le voy a decir? De arroz. Tengo una manzana de arroz y en la manzana de arroz sé que hay poliolillo. Ahora, yo voy a necesitar saber cómo está la densidad de poliolillo en el cultivo de arroz. Entonces voy a mandar a hacer un muestreo o yo mismo lo haré. Para ello voy a fabricar un marco, madera, digamos de 40 por 40 o 60 por 60. Ahí usted, aunque no sé. Y le voy a dar un color fosforescente, probablemente sea fucsia o anaranjado, pero que sea fosforescente. Y entonces lo voy a tirar al azar. Yo puedo estar viendo hacia un lado y lo tiro para atrás, que no voy a tener una idea de dónde va a caer. Entonces lo tiro lejos y después, como lo he puesto con pintura fosforescente, entonces sabe dónde cayó. Entonces me dirigiré a ese lugar y allí arrancaré todas las malezas que hay en ese cuadrante que acabo de tirar. Por supuesto, las voy a colocar en una bolsa y le voy a poner a ese punto de muestreo, digamos que ya voy a llamar cuadrante 1. Y así sucesivamente tomo 10 cuadrantes. Entonces allí voy a saber cuántas plantas de poliolillo estoy tomando en cada cuadrante. ¿Estamos bien, señores, señoritas? Pregunta. Cuando yo digo determinar la densidad de población, o lo que acabo de decir, ¿a qué se refiere densidad de población? En este caso de poliolillo en una manzana de arroz. ¿Cuál sería la densidad ahí? Ver la cantidad. ¿De cantidades qué? Cantidad muy bien, cantidad de qué, vamos bien, siga, cantidad de qué. Continúe, por favor, porque En este vamos caso, la bien. cantidad de poliolillo que se encuentra en ese cultivo. Vaya, muy bien, usted dijo eso, pero le faltará algo a lo que acaba de decir Jesús para alcanzar. Ver la cantidad de malezas que hay en cada cuadrante y sacar una media y ahí sí determinar cuánta es la población. La densidad de la población. Ajá, Vale, sí. muy bien, Cristian, gracias. Fíjense bien. No podemos simplemente decir, ver cuántos hay de poliolillo estuvo. No, estamos hablando de la densidad. Recuerden que la densidad es la cantidad de organismos en una determinada área geográfica. En este caso, el área es lo que mide el cuadrante. Podría ser, por ejemplo, en un área de 40 por 40. Entonces, probablemente en el cuadrante 1, como les mencioné al principio, encontramos 10 marcas, en el cuadrante 2, 5, en el cuadrante 3, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como son 10 puntos que elegimos, entonces le sacamos un promedio. Y ese promedio nos va a dar una idea de la densidad que hay por cuadrante, para que tengamos una idea de la densidad de la población que hay en una manzana de ¿cómo se llama? De arroz. Y eso nos puede también dar una idea cuál es la densidad de la población de poliolillo que hay en toda la manzana.
Importante es que quiero que vean que cuando hablamos de densidad nos estamos refiriendo a la cantidad de organismos, pero en un área geográfica. Se puede poner fácil. Cuando hablamos de la densidad de población de El Salvador es, realmente en este momento no tengo ese dato, pero digamos que fuera, mejor no voy a poner El Salvador, no voy a poner otro país, porque vaya a ser que dé datos erróneos sobre El Salvador, entonces voy a inventar un país, no voy a inventar un dato. Imagínense la densidad de población que existe en Lesoto. Lesoto es un país de África. Digamos que la densidad de población en Lesoto es 280 habitantes por kilómetro cuadrado. Serían, estoy diciendo, el número de individuos que serían 280 por kilómetro cuadrado, refiriendo a un área geográfica. El número de individuos que vive por un área, en un área geográfica determinada. Entonces, en este caso, cuando decimos determinada la densidad de la población, me estoy refiriendo al número de individuos en un área geográfica determinada, que en este caso, por ejemplo, que puse serían los cuadrantes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si no les queda claro qué es eso de densidad. Pero lo importante es, cuando hablamos de densidad, no digamos número de individuos, no. Número de individuos, pero especificamos en una área geográfica. Bien, después de esto, ya he puesto entre paréntesis el concepto de umbral, mejor dicho, los términos umbrales económicos. Cuando hablamos de umbrales económicos, esto lo veremos en las próximas clases, cuando hablamos de muestreo, nos estamos refiriendo a las cantidades de organismos que existen en momentos en los que ya van a empezar a hacer preocupación para poder tomar medidas. Porque a veces en un cultivo de arroz, por ejemplo, ¿qué tal si la densidad de población nos dice que solo hay presente criolillo en 2 puntos de muestreo o en 2 cuadrantes y que en ambos puntos solamente se contaron 3 matas en un cuadrante y 2 en el siguiente? Obviamente eso significaría que todo el terreno no está amenazado por el momento de una población de criolillo. Eso inmediatamente nos va a indicar que no vamos a ir a meter un montón de químicos a toda la plantación cuando que no lo necesita. Entonces, por ello, los umbrales nos está diciendo en qué momento es cuando podríamos empezar a tomar medidas, porque si no lo hacemos, entonces vamos a llegar a un momento en el que se nos va a perder el cultivo. Así que este umbral es como una frontera, como un límite que nos dice, hey, ya estás en el límite, o tomas medidas o vas a tener serios problemas posteriormente. A eso más o menos se refiere el concepto de umbral económico. Cuando recibamos una clase de muestreo, entonces lo vamos a detallar más. Bien, como otro punto es importante saber cuáles son los métodos que vamos a aplicar. Entonces, para saber cuáles son los métodos que vamos a aplicar, previamente debemos de conocer cuál es la maleza en la que nos estamos enfrentando, cuáles son sus hábitos biológicos, ecológicos y también cómo anda la densidad. Esos son conceptos que nos permitirán saber cuáles son los métodos que vamos a aplicar y principalmente si ya estamos en un punto de ese umbral económico nos está diciendo es el momento de actuar. Y el medio fuerte, porque el umbral económico a usted le va a decir, mira, toma medidas, pero medidas sencillas. Otro va a decir, no, es el momento que tomes medidas fuertes. Eso es lo que nos va a decir a nosotros el umbral. El umbral, al final de cuentas, es un número que lo vamos a sacar de un muestreo. Posteriormente lo veremos. Pero ¿cuáles son los métodos entonces que se conocen para el manejo de malezas? Hay métodos preventivos. Y entre los métodos preventivos está, por ejemplo, que en un país se tomen medidas de cuarentena para evitar la entrada de malezas, que vienen generalmente por de semillas. Si viene, por ejemplo, un furgón cargado de maicillo, no van a venir ahí en medio del maicillo las matas de maleza. Ahí pueden venir semillas de maleza revueltas con el maicillo. Entonces, en la frontera se toman muestras al azar y se revisan para ver si no hay presencia de semillas extrañas ahí que podrían estar indicando que se trata de malezas que ni siquiera las conocemos en el país y que si entran nos pueden causar serios daños. Entonces, todos los medios preventivos y si se determina que, por ejemplo, que en un país está una maleza que está causando serios problemas y ese país nos envía nosotros productos agrícolas, entonces de repente se dice, miren, ese producto no va a entrar en El Salvador y si entra primero se va a depositar en unos almacenes para mientras se investiga bien. Y si estamos limpios, entonces se libera en el país y si no, pues se devuelve a su tierra. Esas son las cuarentenas. También físicamente, bueno, hay que agarrar la cuma, hay que agarrar el asadón y hay que meterle a pura mano. Lo que hicieron ustedes allá en el Mapotún y lo que hicieron ustedes en la Casa de la Pepina. Algunos me decían, en broma o en serio, me decían, echémosle herbicida, de andar aquí. Eso es una apartada herbicida. Decían en broma, lo decían en serio, no sé, pero como quiera,
en una parcela tan pequeña y con tanta mano de obra. ¿Para qué íbamos a contaminar el medio ambiente? ¿Para qué nos íbamos a contaminar nosotros mismos? Entonces, cuando nos necesitamos usar químicos, no lo hagamos. Pues bien, entonces el método físico es consistente en hierbar, ¿verdad? Y ahí vas a usar diferentes herramientas que ya todos las conocen. Las chicas Agri, por ejemplo, aprendieron a andar usando ahí la Kuma. Y eso está bueno. Métodos culturales que también podemos aplicar son la preparación previa de la siembra, es decir, arar, rastrear, pasar, bueno, con que tengamos preparar la tierra, hacer las camas, lo que sea. Es importante también rotar cultivos, no estar sembrando todos los años lo mismo. Y también experimentar con distintas distancias en la plantación. Porque probablemente si nosotros dejamos espacio para más distancia, la planta logra desarrollarse, o a veces lo hacemos casi pegada a la planta, eso también podría ahogar a una maleza. Entonces, se pueden hacer experimentos dejando distancia, diferentes tipos de distancia de la plantación. También se pueden utilizar cultivos de cobertura. Estas son familiares de son leguminosas, fabáceas. Entonces, estos cultivos cumplen cobertura porque la gran hoja cubre y se van rastreros, se van cubriendo todo el suelo y entonces nos permite que desarrollen algunos tipos de maleza y también nos proporciona nutrientes. Los cultivos nos proporcionan nutrientes, entonces nos dan una doble ayuda. Podemos hacer acolchados. Acolchados como por ejemplo, pero esto no siempre funciona. Por ejemplo, si nosotros, ¿se acuerdan que hacíamos mulch allá en Chile, que lo hicimos para evitar el daño provocado por la lluvia, pero también te ayuda a que las malezas no se desarrollen, algunas, no todas. Por ejemplo, el coyolillo le puede valer que exista un acolchado. El coyolillo ahí va y no dejo, no lo va a tener. A las menos agresivas las detenés, a las agresivas no las detiene más acolchado. También tecnificación de riego es muy bueno para, por ejemplo, el goteo, ya un riego exclusivo para la planta, para las malezas. Control químico, los herbicidas. La práctica sencilla y fácil, el herbicida. Hay de varios tipos, residuales, no residuales, sistémicos, de contacto, de emergencias, selectivos, no selectivos. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de estos nombres, porque posteriormente estudiaremos control químico. Cuando hemos llegado a estudiar los químicos, entonces ahí vamos a comprender qué significa cada uno de estos. Algunos herbicidas pueden tener todas esas características que ustedes ven allí, algunos son muy particulares. Después lo estudiaremos. El control biológico también se puede utilizar, por ejemplo, insectos que atacan malezas. Entonces, estos también se pueden ver en el campo y que van a ir a atacar malezas y obviamente la maleza siendo así no va a poder causar muchos problemas. ¿Cómo clasificamos a las malezas? Lo podemos hacer de acuerdo a un ciclo de vida y podemos considerar que algunas son anuales, otras son bianuales y otras son perennes. ¿Qué significa eso? Que algunas causan problemas cada año, otras viven 2 años y otras ahí están todo el tiempo las perennes. También las podemos clasificar por su forma, es decir, por su morfología. Entonces podemos hablar, usted probablemente ya oído hablar de malezas de hojas anchas. Ahí están los dicotiledóneas, pero también hay de hoja fina y están las monocotiledóneas. Todos acá, por ejemplo, todas esas son monocotiledóneas. Y las dicotiledóneas son de hojas anchas. Damos el caso de las monocotiledóneas. Aquí está, por ejemplo, el zacate de agua, que se le conoce como camalote. Este es el mozote, ese que se le pega a uno en la ropa. Ese es Pentlus encinatus. Está también la escobilla, por la forma de las flores, le llaman escobilla, la Floris virgata. La Digitaria sanguinalis, que es la pata de gallina, la también como pasto blanco, pasto carente, pasto lunar. La zacate de agua, también conocido camarote, la equinocoa. También la pata de gallina, esta otra pata de gallina, que es la leucina índica. El zacate de agua, que es el Isoporus unicertus. La caminadora, que es la Rhopoelia, que parece bastante. El zacate Johnson, este es bien grande, el zacate Johnson es bien común. En la calle, a la orilla de la carretera se encuentra bastante. El sorghum jalapense, el paspato. Lick, disculpe, Dígame. y ese zacate que acaba de pasar es el que no le gusta mucho al ganado. Bueno, que el ganado no se lo come. Pues fíjate que de ganado, ahí me acabas de acribillarme. De ganado, solo sé
que existe la vaca y el buey, no, no sé mucho de ganado, ahí sí me acabas de acribillar, desconozco realmente, no voy a ser abusivo de responderte sí o no, desconozco realmente, me imagino que este no ha de ser preferido porque pues, está bueno en todas partes y entonces no hubiera necesidad de andar sembrando otro tipo de pasto, ¿verdad? Pero alguien que sepa ahí de ganado y que nos explique, desconozco, disculpas, pero sí me gustaría saber si alguien nos puede Algo apoyar así ahí. es uno que ni los caballos ni el ganado le gusta y sí Vale, nace, ¿no? vean de cerca, por favor, Sí, para... sí, sí. Ah, vamos a tener ganado. ¿Qué opinas de esto, Diego? Mirarle la flor, mirarle cómo es bien alto este. ¿Será? ¿Qué nos puedes contar de esto? Es que según tengo entendido es bastante amargo, Ajá. entonces no es palatable para ellos. Ahí lo dejan, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Sí, Bueno, es que yo eso mismo he escuchado yo sobre ese tipo de zacate. sí, yo una vez escuché sobre eso, pero no le puse atención. Y debía haberlo hecho, te había respondido, pero no le puse atención. Pero ya Héctor nos ilustró ahí, gracias Héctor. Entonces ya lo vimos. No le gusta, muy amargo a la vaca, hay que echarle limón y sal para que le guste. Bueno, sigamos, excelente. Este es Paspalus notatum. Todas estas se parecen, todos estos zacates se parecen, ¿verdad? Y es, quizás lo importante hubiese sido hacer una práctica al menos de este tipo de zacates para tratar de identificarlas, pero no tenemos chance. Al menos que al final del ciclo tengamos chance, podríamos hacer una práctica para identificar, al menos, pues digo al menos, porque ya van a ver las otras malezas importantes también, las dicotiledóneas. Y aquí están los coyolillos. Este sí me gustaría que habláramos bastante de este, porque este sí es cosa seria, este es puro satanás, puro diablo. Hay varios tipos de coyolillos, miren, este es uno, y que tenemos acá es el Cyperus rotundus, hay varios, como les repito, véale cómo es la flor, véale cómo es las hojas, y este coyolillo, como les decía, es cosa seria. Para continuar, ¿qué experiencia tienen ustedes sobre el coyolillo? Ya que hayan oído decirlo, que ustedes tengan en sus cultivos, en sus familiares, amigos. ¿Qué anécdotas nos cuentan de don coyolillo ustedes? ¿Qué nos pueden contar? Ese coyolillo es el que perdió la maicillera allá en Santiago. Ajá, ¿y qué onda ahí? ¿Por qué lo habrá perdido? ¿Qué onda con el coyolillo? ¿Qué estrategias de desarrollo tiene? Cuando digo estrategias de desarrollo, porque mira, para que el coyolillo sea capaz de echar a perder un cultivo, significa que esta plantita hay otra vez toda sencillita, pero tiene unos mecanismos de adaptación, o sea, estrategias de adaptarse y de extenderse, ¿verdad? De reproducirse, es básica la reproducción, ¿verdad? Que ellos rápido colonizan un terreno. ¿Qué tendrán estas en especial que pueden lograr eso? Ya nos lo dijo Yeto, que echó a perder una maicillera allá, dicen, y de seguro le pusieron un producto químico. ¿Qué producto le pusieron? No sabes. No, sinceramente no sé, solo porque nosotros fuimos a ayudar a sembrar, pero como Ujú. al mes que fuimos ya no había nada porque el coyolillo ya había terminado. Vaya, perfecto. Entonces, parece ser que no conocen, o al menos no lo quieren decir, los que ya lo saben, cuáles son los mecanismos que tienen estos animalitos, las estrategias de supervivencia, de colonización y las estrategias que han desarrollado para poder sobrevivir en condiciones hostiles. La podemos ir viendo poco a poco. Por el momento representa Cyperus rotundo, también coyolillo, también está Cyperus esculentus, también le dice coyolillo. Y aquí está de lo que queremos hablar. Bien, esta es un dibujo de un coyolillo. Observe usted que están sus flores. Este es un tallo que le vamos a... Disculpe si la imagen está algo rosa porque lo tengo aumento. Le vamos a llamar tallo aéreo. Más bien es el tallo aéreo. Y aquí están sus hojas con la clase de fotosíntesis. Y aquí empieza lo bueno también. Este es otro tipo de tallo. Es un tubérculo. Y aquí está esto que está aquí en el suelo. Por eso le llaman coyolillos. Porque me imagino que alguien le vio que tenía forma de coyolito, por eso lo pusieron coyolillo. Y estas, al tocarlas, son duras, bien duras. Que está acá. Y si usted se fija, una planta está unida con otra. Aquí arriba no se nota, pero por bajo están unidas. Estos que están unidos es también otro tipo de tallo. Se llama
rizoma, que une a un tallo con otro tallo. Entonces, esto, imagínense que tiene, por abajo se está unido, por arriba no. Entonces viene uno y dice, bueno, voy a combatir el coyolillo, le voy a dar en la nuca con una cupa. Y usted corta esto. Resulta que el coyolillo aquí en sus tallos subterráneos tiene una gran reserva de nutrientes. Entonces el coyolillo, cuando usted le da en la nuca con la puma, él vuelve a brotar. Risa le dio. La clave, por eso le dije, está aquí abajo, en el suelo. Mire los tipos de tallos que le permiten sobrevivir. Estos tubérculos tienen una gran capacidad de almacenar nutrientes. Y con estos tubérculos pueden pasar ahí en las condiciones más hostiles en el suelo. Imaginémonos, ahorita el invierno casi se va de salida. Noviembre es ligeramente, los suelos todavía no están muy secos. Diciembre ya comienzan a ponerse un poquito secos. Y se alcanzan temperaturas extremas en febrero, marzo, abril. Y a veces si la entrada del invierno se prorroga los primeros días de mayo. El suelo se pone duro. Que usted si le da con una piocha hasta revira la piocha. Es piedra, se pone el suelo en otro lugar. Y ahí están estos tubérculos enterrados. Y ahí pueden pasar 1, 2 y varios años aquí. ¿Qué onda? Si no llueve, no hay problema. Ellos tienen suficiente nutrientes, suficiente agua para sobrevivir, esperando a que caigan lluvias y entonces resurgir. Por supuesto, hay una gran cantidad de productos químicos que se han inventado, voy a usar ese término, inventado, para poder combatir esta maleza. Hay unos que son buenos, algunos productores son muy buenos. Hay otros que también los productores decían que eran muy buenos hace 20 años y ahora dicen que ya no sirven. Ahora hay otros que los productores dicen que por el momento son buenos, significa que esos que por el momento son buenos dentro de 10 años ya no lo van a aceptar. Pero que las plantas también desarrollan mecanismos de resistencia frente a los productos químicos. Y ese es el gran lío de los productos químicos. Que las plantas desarrollan, los productos químicos inducen la resistencia dentro de las plagas, que sean plantas o insectos, ácaros, etc. Así que un producto químico que vos me podrás decir, no, hombre, pero con glifosato, con cualquier otro, yo me lo levanto de a patada a este cultivo. Ahí que nos sembramos caña y el ingenio nos da y ahí nos damos contacto, o sea, ahí se va. Sí, ahorita, dentro de 10 años no va a decir que está usando ese, que está usando otro. Dentro de 10 años que está usando otro. Y así cada vez. Y esos productos químicos dejan una contaminación, cosa seria en el suelo. De todo el medio ambiente. Pero bien, entonces también aquí tenemos una imagen, ya la vida real, ¿verdad? Entonces aquí está, y yo quiero que ustedes me ayuden. Este tipo de tallo que está acá, ¿cómo dije que se llamaba este tipo de tallo que está acá? ¿Cómo dijimos que se llamaba este tallo que está aquí? No estaban atentos. ¿Cómo dije que se llamaba? Perdón, no lo escuché, me dice, ¿cómo? Dice que era tallo aéreo. Excelente, es tallo aéreo, ¿verdad? Muy bien, estaban sus hojas. Aquí no se le ven las flores, pero obviamente arriba tiene que subir de flores. Y acá, si usted ve, esta planta está unida con otra. Y está unida por medio de otro tallo. ¿Cómo se llama ese otro tallo? Tubérculo. No. Rizoma, perdón. Rizoma. Y usted está viendo acá esta chibolita. ¿Qué nombre reciben el apodo de esta chibolita? ¿Cómo se llama? Esos sí serían los tubérculos, creo. Vale, no, pero no dije el apodo de esto. Pues no, Los coyolillos o coyolitos. Y aquí están los tubérculos. Algunos también le llaman bulbos. Y acá se almacenan grandes reservas estratégicas para esta plantita. Usted puede aplicarle un producto insecticida y herbicida, y a veces el herbicida mata el tallo aéreo, mata el rizoma, pero a estos coyolitos no, ahí quedan. Cuando usted pasa a los coyolitos, los que son partidos, bueno, pero los demás ahí quedan, y estos son los que son capaces de soportar grandes temperaturas. Así que eso hace que esta planta sea poderosa. Como usted ve, les mencionaba al principio que ella es capaz, ya lo dijeron, echar a perder el sorgo allá en Unuarco, por supuesto. Le tiraron en la cuma, risa, le dio, volvió a brotar. Le aplicaron un herbicida, acabó con los rizomas, pero los pueblitos ahí quedaron.
entonces significa que esta planta es bien agresiva. Tiene unas estrategias de sobrevivencia sorprendentes. Es capaz de colonizar por donde quiera. ¿Por qué? Imagínense. Aquí tiene una planta usted, desarrolla un rizoma y aquí está otro tubérculo y de aquí sale otra planta. Desarrolla otra y sale otra planta. Es una red que hay y que se va extendiendo en todo el terreno. Usted siente que están por todos lados. Se van extendiendo una con otra y es una gran red. Cuando usted viene ya le colonizaron todo. Una estrategia de búsqueda de nuevos ambientes donde colonizar y una estrategia obviamente de extenderse, de estarle frente a cualquier mecanismo que se combate contra ella, por lo tanto es bien exitoso. Estos son de los casos sorprendentes de la naturaleza. Y el humano ha intentado de una y otra manera, pero ahí está, año con año, allí está el colorido, causando problemas en todas partes del mundo. Algunas recomendaciones de manejo: hay que hacer labores profundas para romper los rizomas y liberar los tubérculos para provocar su desecado, subiendo a las partes más superficies del terreno. Idealmente esto sería excelente, pero lamentablemente no es suficiente. Usted puede pasar la rasca y todo eso, obviamente elimina algunos, lo sube a la superficie del terreno para que no afecte el sol, sí, pero no todos son afectados. Regar inundando la parcela donde puede el colorido para que muchos tubérculos no puedan brotar debido a condiciones de anoxia, quiere decir poco oxígeno. Sí, algunos, pero no todos. Pero los que sobreviven, ellos son capaces de colonizar en pocos días, no hay problema. Poner acolchados con papel en la línea de cultivo y entre calles aplicar un herbicida sistémico, aquí ya vamos hablando de herbicidas sistémicos, evitando que el herbicida llegue al cultivo. Es decir, porque si no llega al cultivo, nos hace levantado el cultivo y no queremos hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de herbicidas. Por eso es que hay herbicidas para hojas anchas y para hojas grandes, ¿verdad? Entonces, perdón, para hoja ancha y para hoja fina. Entonces, la hoja fina, allí está el colorido, la hoja fina. Hay sistemas. También hay que evitar los arrastres de tubérculos y el transporte a través de agua de riego. Se puede también usar la solarización combinándolo con herbicida sistémico inmediatamente después de solarizar. ¿Qué es esto de solarizar? Esto significa como que si vos le vas a poner a tu terreno, pero hay que gastar una gran cantidad de plástico, y ese es contaminante. También ahora se puede hacer con papel, pero también es caro, ¿verdad? Y la idea es que usted una vez se levantó su cultivo, entonces viene y tapa la jera donde va a cultivar el otro año. Entonces, durante toda la época seca, eso va a estar tapado. Y entonces, viene con plástico, eso va a estar tapado. Imagínese usted las temperaturas que eso alcanzará, y ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, mucho coyolillo sufriera las consecuencias. Las altas temperaturas, el agua que almacena no sería vasto, no le daría abasto, entonces muchos tubérculos terminarían dejando de ser funcionales. No todos, pero sí muchos. Pero eso casi no se practica por los costos que tiene, tanto también en términos ecológicos, pero sí puede ser una medida que te disminuye bastante la presencia de este tipo de plagas. Y si usted lo combina aplicándole un producto, un herbicida, entonces es probable que no tenga muchos problemas con el coyolillo. Imagínese todo lo que implica. Ahí está la solarización. Observe usted, se ha cubierto con plástico transparente para que pase la luz del sol. Y las plantitas están en medio. Esto hay que saber usar, porque en lugares muy calientes, usted tiene que dejar un espacio. Aquí, no, por lo visto, esta imagen no corresponde a un lugar muy caliente. Pero si, por ejemplo, si lo queremos hacer en Santiago en un alto y ponemos un plástico y abrimos un pequeño hoyito por donde va a ir emergiendo la plantita, el mismo plástico se va a encargar de quemar nuestro cultivo. Así que esto también tiene su costo, su riesgo, porque este mismo plástico, imagínense, al mediodía, la temperatura se genera, todo esto. Entonces, no es así nomás, ¿verdad? Hay que saber establecer de manera tal que nuestro cultivo no se nos vaya a secar. Este es el papel causa menos problemas. Miren el área que le han dejado a la plantita, causa menos problemas. Podemos hablar de los acolchados, puede ser de plástico, puede ser de papel. Los de plástico son los que más se usan, que se colocan fácilmente y son más baratos, pero dejan ahí el plástico, y ese plástico es contaminante. Entonces, imagínense, usted ya sabe la contaminación que generan los plásticos. Hay algunos que son biológicos, bio, como se les dice,
y se obtienen de maíz y de papa, pero son extremadamente caros, de manera tal que usted va a comprar eso, nada le va a servir, porque ahí va a gastar todas las posibilidades en términos económicos. Pueden ser de papel también. Se utilizan del pino, de ahí se saca de fibras del pino, pero el problema es que va a dejar sin pino los bosques. Si esto se vendiera por todas partes, entonces afecta al pino, todo el mundo va a cortar los pinos, entonces sabemos que no es el problema. O sí, va a evitar que crezcan más las hierbas y no necesitamos removerlo, porque se vuelve composta, es decir, lo podemos reutilizar. Pero el problema es eso, vamos a utilizar los pinos, entonces vamos a terminar de conectar a todos los pinos. Y si utilizamos pocos pinos, entonces es caro, casi una caja de luz. Ahí está colocándose un acolchado de papel. Y llegamos a la primera presentación a su fin. Ahora vamos con la segunda. En la segunda presentación, de lo que hablaré es de otro tipo de malezas. Son las de hoja ancha. En la anterior hablamos de las de hoja fina. Estas son las de hoja ancha. Y aquí, por ejemplo, encontramos a la Comelina difusa, que es conocida como canutillo. Aquí, esta plantita la ven toda bonita, pero ahí están hospedados nematodos y también el hongo Fitium. Cuando estas plantitas, por ahí están unos nematodos, por ahí está el Fitium, que causa el mal que está yendo. El Whisky-lite o Ledo, probablemente ya conoce esta planta usted. Aquí también se llega el Meloidogina incógnita y también el virus del mosaico está abajo, ahí están. Si es un insecto, entonces lo transmite a otro lugar. Y si usted establece un cultivo donde hay Whisky-lite, quita el Whisky-lite, pero no quita los nematodos, porque los nematodos terminan afectando su cultivo. La altamisa, que es la Ambrosia tenuifolia, esta es una planta medicinal, pero también es una maleza. El quinoa o ledo, que es el Chenopodium album, esta es medicina, pero el problema es que atrae insectos. El cardo es una maleza bastante agresiva y está presente en bastante cultivos. Le pongo la flor por si alguna vez la has visto por medio de la flor. Y aquí está otro Whisky-lite, en amarantos híbridos. Y aquí está, el problema es que aquí ya están nematodos, por ejemplo, Meloidogine, también hongos como Rhizotonia, hasta áfidos, están aquí, Citrícola, Gossil, Pineri, Mesopesicae, Rofasolifum, Metis, esos son áfidos. Y también aquí encontramos virus de mosaico hasta abajo. Esta plantita es, detrás de ella hay todo un ejército de organismos que nos pueden afectar los cultivos. ¿Y dónde está ella? Más de alguno de estos están ahí. Más de algún hongo está en ella, más de algún virus, más de algún áfido. Puede pasar por ejemplo. La mejorana, este es bien común. Tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedades insecticidas, también nematicidas y es tóxico para los mamíferos. Pero en nuestros cultivos no causa problemas, pero no es una plaga, no es una maleza primaria. Pero no causa problemas. Baltimora recta, que es una flor amarilla. Hay varios tipos de flor amarilla, este es uno. Es hospedera de ácaros. Este es el mozotillo, también tiene usos medicinales, pero igual es una maleza. Ahora Vides spilosa. Emilia fosberti, el clavelillo. Esta es hospedero de nematodos y avisa, también es hospedera de Bemisia tamasi, lactemida, mosca blanca. Hierba de sapo, Melampodium divaricatum. Este es hospedero también de la mosca blanca. La flor amarilla, es considerada maleza. Vitamina tubaiformes. Pero esta se utiliza como forraje, también en los rezos, en las pizzas, para hacer coronas y todo eso. O sea, que es cierto que es una maleza, pero también se le saca provecho de otra forma, ¿verdad? Y no es una maleza que pues sí, que sea muy agresiva. Más bien a esta se le saca provecho, sobre todo en estos lugares de la tierra. En otras partes del mundo probablemente no. Euphorbia heterófila, hierba lechosa. Esta es la Euphorbia hirta, que también aquí de lecho y de Meloidogina. Crotolaria pálida, esta se utiliza también como forraje para mejorar el suelo, pero para algunos es maleza. Esta es la dormilona, esta es la que cuando usted la toca es una soja, la mimosa púdica. Maleza en un montón de cultivos, pero también está ahí en los poteros. Y esta es la mucuna purins, este es pica pica. Y entonces a los trabajadores donde si hay de esto puede causar problemas. Sidacuta, la flor amarilla, también conocida como malva, problemática en poteros,
y también plantación de cultivos de cero labranza, que si no le mete máquina y también ese problema. Bueno, el Javia erecta está en la famosa golondrina. Aquí también hay mosca blanca en esta plantilla. El cardo santo, este es bien común. En este caso, tanto las plantas como las semillas son venenosas. Y si las vacas se las comen, se pueden enfermar y mucho. También ustedes ya saben esto, que esta sí es peligrosa. La verdolaga, antes se comía la verdolaga, yo no la probé, pero ya no la como ahora, la siguiente no la probé, pero ya no escucho de comer un sabor ácido bien rico. Es hospedera de hongos y nematodos, pero también es medicinal, pero aquí no lo dice, pero también es comestible. La pecacuana botoncillo está en la Richardia acabra, se puede conocer como pecacuana, como botoncillo. En el caso de las abejas es importante. También en los cafetales es deseable porque protege el suelo de la erosión. Estas son malezas que son buenas. Las 5 negritos, bien bonita esta flor, 5 negritos para la cámara. Importante también para la parte apícola porque llevan las abejas a obtener su néctar para la producción de miel. Y aquí está la verdolaga, que también se extiende bastante. Entonces, como usted ve, al hablar de malezas, no solamente unas tienen las propiedades de que para el cultivo, sino que algunas tienen propiedades que son importantes en cuanto a que son medicinales, algunas son comestibles, a otras se las come el ganado. Hay otras que le hacen daño al ganado, hay otras que son hospederos de malezas y otras, por supuesto, que no hacen competencia con los cultivos. Entonces, es importante señalar que las malezas, no solamente es un daño general, sino que también pueden ser beneficios. Pregunta sobre el tema de este día, que se trató un tema rápido sobre malezas, solo para que tengan una idea de qué son las malezas. Pero aquí estamos dispuestos a tratar de responder algunas preguntas relacionadas con usted. Entonces, llegamos a esa etapa de las preguntas y las respuestas, algo que les haya interesado, que les haya interesado de este tema. Algo que les haya interesado de este tema. ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame. ¿Qué tan cierto es que dicen que 5 negritos es bueno para la calentura? Bueno, más que todo lo dicen la señora, pero de antes. Vaya, sí, fíjese de que como tiene muchas propiedades las malezas, probablemente en algunas regiones del país han experimentado de la sabiduría que dejaron nuestros antepasados, porque los españoles no trajeron nada de eso, los españoles no nos vinieron a poner su costumbre, su cultura, pero nuestros antepasados sí, ellos se curaban con base a plantas, probablemente ellos le dieron algún significado positivo a esa maleza, que nos llaman maleza, y probablemente se iba para la calentura. Realmente lo desconozco, pero es muy probable. Otra pregunta. Pero en todo caso, vean ahí algo. Si a ella se lo han dicho, porque alguna gente la usa para este tipo de problemas. En respecto con lo que acaba de decir la compañera, aquí en el pueblo sí se usa bastante eso. Y bueno, al menos yo he ocupado, pues, cuando hay calentura, va, te hacen baños de montes, le llamo. Nosotros lo hacemos y te ayuda bastante porque después que te bañas, lo que hace es que como que te envolves en las cobijas, va, como una media hora, te da una sudada rapidito y ligero, queda bueno. Digamos, en esa misma noche, pues, digamos, te bañas tipo a las 7, de ahí te cobijas bien, ya como a las 8:30 te levantas, ya como que ya te pasó todo. Y ahí me imagino que puede ser la flora. No, más que todo, sí, las flores y las hojas, ¿ves? La gente, bueno, lo que comúnmente se hace es que corta como las ramitas. Ajá. Y solo se doblan, se ponen a cocer y se le pone de otra. Como también el sacate limón, no sé si lo han escuchado. Sí, sacate limón. Vaya, de eso también se le pone. Ajá. Mi abuela también hace esas cosas, bueno, yo lo he escuchado, ¿va? Cuando no ha tenido calentura, de decir que hace así también, cose hojas y le echa un montón de cosas, y el 5 negrito que no le falta, que dice que es bueno para la calentura. Hasta el 5 negrito ahí también. ¿Cómo se digo? El eucalipto. Ah, sí, el eucalipto, sí, bueno. Sí, fíjense que lo importante de este tipo de tratamientos es que son naturales. Porque cuando uno comienza a tomar pastillas y pastillas, a veces que para el pato, voy a usar el término, el hígado
Pero el hígado es el centro que tenemos en nuestro organismo, donde se dan los procesos de detoxificación, quitarle todo lo venenoso a los productos que estamos consumiendo, y mientras más químicos consumamos, más trabaja el hígado, más problemas le generan los riñones. Y con estos tratamientos que ustedes están mencionando son externos, ¿verdad? Porque son baños, no se traga. Y pues sí, y ustedes están hablando de sus abuelos, sus papás, les dicen que eso es benéfico, pero estoy seguro de que cuando ustedes tengan a sus hijos, o si ya los tienen o no los tienen, y un niño está con calentura, van a tener miedo a recurrir a eso, no, pero lo primero con él es al médico. Creo que ya sabemos que un niño, si cae con una calentura, le puede dar convulsiones, y eso sí es complicado. Y así poco a poco hemos ido dejando todo ese tipo de tratamiento, y inmediatamente el médico le dice, vaya, le vamos a poner, ¿cómo se llama esta que dan para la calentura? ¿Cómo se llama? Ibuprofeno, ¿cómo se llama? Que es la que ponen o inyección o tomada. Y ahí va, ya le baja la temperatura y se la va tratando al niño. Cuando que ponga, le dice cosas húmedas para que le bajando la fiebre, pero en ningún momento ningún uso de ninguna planta medicinal. Y así es, así está ahorita la cultura del país. Poco a poco todos estos tratamientos que nuestros abuelos lo usaron, y probablemente no lo usaron cuando no éramos bebés y ni siquiera lo sospechamos, y probablemente fueron efectivos, pero ahora estamos quedando en desuso por el campo moderno, entre comillas, de la medicina. Entonces ya todos nos demos paja, ya todos recurrimos a los médicos, y es bien difícil que alguien recurra primero al uso de tratamientos de ese tipo, ¿verdad? Pero hay gente que sí va, incluso tengo compañeros docentes que recurren al uso de las plantas. Compañeros, él me lo ha dicho, que eliminó los cálculos del riñón usando no sé qué plantas mezcladas ahí, que así que el sabor es más amargo que la hiel. Entonces, seguro eso. Pero ve, hay gente que sí tiene fe, y eso pues. Otro Pero, comentario. con eso que usted dice, yo también he escuchado bastante gente que hoy ya le da miedo eso de los doctores y las pastillas así, porque dicen que como pues sí, las pastillas son malas, hay bastante gente que está recurriendo bastante a lo de los médicos naturistas, creo que les dicen. Y ellos lo que te dan es lo que te recomiendan, digamos, los mismos baños, digamos. Yo veo que están como regresando a lo que los abuelos en vez nos enseñan, va. Sí, es y probable. Y en vez te venden pastillas de lo mismo que uno en vez de hacer aquí en la casa. Por ejemplo, con esto, con lo que hubo, con lo del COVID, no se recuerdan que daban unos para las tos y todo eso. Ajá. Vaya, por ejemplo, usted no es gran cosa que digamos que llevaba, ¿no? Que como 3 cositas que uno en la casa las tiene y servían bastante. Y servían bastante. Sí, nosotros aquí en la casa cuando estuvimos algo enfermos, como un día tomé té y me quitó todo ligerito. Lo único que pues, el sabor no era tan bueno. Ajá. Sí, correcto. Pero claro que estamos perdiendo la fe, ¿verdad? Pero puedo decir, pero una gente que está volviendo el uso de plantas medicinales. Yo sostengo de que las plantas medicinales sí son efectivas, pero también debemos de saber diferenciar. Hay casos en los que las plantas medicinales no pueden hacer mucho. Por ejemplo, hay enfermedades en las que efectivamente se tienen que ser abordadas por medio de la ciencia médica. Por ejemplo, en una insuficiencia renal, ya no se puede hacer mucho con las plantas medicinales, la cirrosis, ahí es bien difícil. E incluso la medicina fracasa si no se toman medidas extremas. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia renal, si ya está avanzada, si no se trasplanta un riñón, el paciente está condenado prácticamente a morir, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente ahí ya no pueden hacer mucho las plantas medicinales. Entonces, en resumen, si queremos tener buena salud, lo que deberíamos de hacer quizás es evitar el consumo del producto, pues, Coca-Cola es altamente adictiva. Hoy, por cierto, estuvimos tomando Coca-Cola y le hice la broma a la estudiante de que cada rato tomaba, pero si fuera agua, no hubiéramos estado tomando cada rato, ¿verdad? Porque es altamente adictiva y es altamente dañina para el organismo. Sobre todo ustedes, los jóvenes, que tienen la costumbre mucho de mezclar hasta con bebidas de estas energéticas que han salido,
tomar bebida energética, a ustedes les aseguro que se está quitando a saber cuánto tiempo de vida, porque eso sí que es un toque fuerte para el corazón y eso afecta a los riñones, porque aumenta la presión de la sangre, y no tiene que trabajar más de la cuenta. Su cerebro también se pela por rato más de lo que debería, el hígado tiene que detoxificar, entonces tomar esas bebidas estoy buscando. Ya me estoy pasando a otro tema, pero es importante. Bien, entonces continuando hablando sobre las malezas, ¿alguna opinión más? ¿Una participación más? Solo yo tengo una pregunta nada más. Bien. Para usted, va hablando de herbicida, yo he escuchado gente que dice que si mezclas los herbicidas, en vez para ahorrarte aplicaciones, mezclas el de hoja ancha con el de hoja de la otra, la normal, va. En estos casos, casi siempre se ocupa el glifosato y el adonal, va, que creo que es lo que todos le decimos. Pero para usted su opinión, va, ¿qué piensa de mezclarlo? ¿Cree que es verdad que agarra más? Vaya, Baja, muy buena pregunta. La respuesta está en leer las indicaciones. Cuando hablamos con otro químico, vamos a hacer una práctica así virtual sobre lectura de viñetas, porque es lo que me hace. Le pregunto, Alejandro, el tiempo que tenés de aplicar productos químicos, ¿alguna vez te has detenido a leer la viñeta? Fíjate que con los herbicidas es poco, más que todo, estos últimos días, pues cuando compro insecticida y cosas así, el ingeniero que me estaba vendiendo me explicaba eso, las viñetas y así. Entonces, algunas que otras veces he leído, pero a veces también uno compra las cosas de hoy, para la carrera. Y un solo lo agarran, lo único que mucho que uno lee es la dosis, vaya a aplicar. Se va, excelente. No hay problema, no necesariamente justifiques. Nada más la pregunta era si lo hacía o no lo hacía. Nadie lo hace bien. Ni siquiera los ingenieros agrónomos ni los agrónomos. Todos nos dejamos ahí a veces por el comentario que hace el ingeniero, por el comentario que hace el productor, por el comentario que hace otro. No, hombre, mezclarlo con esto y lo otro. Entonces uno ahí va como la Chicago dando vueltas, siguiendo al otro. Entonces, pero no nos dedicamos a leer qué dice la viñeta. Y cuando te digo leer la viñeta, me refiero que en la viñeta ahí te dice con qué puedes mezclar un producto o con qué no lo puedes hacer. Dentro de otras cosas. Hay un montón de información, pero con respecto a tu pregunta, la respuesta está en la viñeta. Ahí te va a decir claramente, ahí te va a decir, mira, este producto lo puedes mezclar con otro herbicida que tenga estas características, y si acaso te lo diga, que no lo creo. Si acaso te lo dice, te va a decir las proporciones que debes de usar. Porque decirle, cuando un productor mezcla ¿cuáles me decís que mezclan? ¿Cuáles me dijiste que mezclaban? El que comúnmente se mezcla, que así va, es el del glifosato con el adonal. Ahora la pregunta, lo mezclan perfecto. ¿Y en qué proporciones? Mire, que allí va a depender de quién le pregunte, la verdad, porque hay gente que le pone exactamente. A la bombada. Yo quería decir algo sobre eso. Ajá. En mi caso, yo ya lo he hecho. Lo que es mezclar rotado y Gesaprim, el rotado para lo que es todas las gramíneas, y el hedonal o tronador también para lo que es matocho, todo de hoja ancha, y también poniéndole Gesaprim, vaya. Y sí me ha funcionado dándole lo que es 2 aplicaciones cuando el monte está bastante alto para sembrar a los 15 días después, porque hay que esperar para que eso se baje, lo logre eliminar. ¿Y las proporciones quizás? Las proporciones por una bomba de mochila de 17, de lo que es esto de rotado, poniéndole 100 ml, y de Gesaprim poniéndole otras 100, que quede bien cargadito. Así lo ¿Y qué he te dio hecho esas yo. proporciones? Como siempre hay personas que lo hacen y comienzan a decir, a mí me funcionó, entonces lo comenzamos a hacer todo. Bueno, no sé en otras partes, pero allá en Amatitán eso es lo que se sabe hacer siempre, todo lo que es la comunidad. Toda la comunidad. Y lo hacen donde quieran. Lo hacen donde quiera se dan
Eso se llaman cócteles. Y muchas Lo veces, mucho, solo tres, esos tres productos son los que saben mezclar. Y ya ah, el gramosone con esos productos como que no funciona. El gramosón ujú, funciona casi que Lick, solo y pues ya no sirve, se puede decir, porque ya no hace mucho efecto. Lick. bien, Con lo que está ahí el compañero, a mí me dijo el ingeniero, un ingeniero, porque él ujú, es del que hace esa onda. Ese rotado me dijo a mí que ahí ese se va dependiendo del tamaño. Por ujú, ejemplo, como la cabecilla, cuando me pone 100, 100 cc va, es ujú, porque te pasa arriba de la rodilla. ¿Por qué me contesta? Y esto porque yo lo apliqué este año, porque supone que eso es como que traigas el glifosato normal y el adonal combinado, va. ujú, Ya es 2 en 1, se supone. ujú. Entonces a mí me dijo, el mira, me dijo, si tenés bastante, me dijo, si te pasa las rodillas, me dijo, casi hasta la cintura, ponele de 100, me dijo, o unos 125, me dijo. Sí, en ese caso Pero cuando sí, está alto la ajá, cuando maleza. está alto, cuando está alto, Sí, cuando está ajá, eso bajito, mismo hice yo. cuando está bajito, que no te pase las rodillas más o menos, te aguanta con 50 o lo mucho, unos 75, se sepa, también para Ah, uno, para economizar, va. mire, yo tengo bastante interés de ustedes para hablar de herbicidas. Probablemente también el interés ha estado sobre los fungicidas, sobre insecticidas, pero para no salirnos del tema, sobre eso vamos a hablar cuando hablemos de la redundancia del control químico. Va a llegar un momento en el que vamos a hablar de los herbicidas y entonces ahí sí, incluso ustedes pueden traer ahí la experiencia de que cuando usan tal producto, preguntarle a sus papás cuál usaron ellos, son preguntas que podemos ir haciéndolas ya en la familia, ¿verdad? Así que su abuelo, si usó, qué producto usó, cómo se llamaba en aquel entonces, y ustedes le meten en internet cuál sería el ingrediente activo. Luego a sus papás, cuáles han usado ellos anteriormente, y ven el ingrediente activo y cuáles están usando ustedes ahorita, para ver si los ingredientes activos son los mismos o si ya está cambiando la cosa, o si es el mismo ingrediente activo o solo han cambiado el nombre. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a ver ese tema. Comprendo que porque estamos hablando sobre maleza, a ustedes les interesa fundamentalmente cómo combatirla y cuando hablamos de combate nos referimos exclusivamente al uso de productos químicos. Entonces a ustedes les interesa saber cómo la pero a este tema vamos a llegar en la próxima clase, que es la del control químico. Y ahí no solamente vamos a hablar de herbicidas, sino que también de nematicidas, fungicidas e insecticidas. Y ahí sería bueno, como les digo, que empiecen a hacer esas preguntas, a explorar qué han hecho su familia en el curso del tiempo, sus abuelos, sus papás, qué productos han usado ellos. Búsquenlos en internet para que vean cuál es el ingrediente activo de esos productos y compárenlos por lo que ustedes usan ahora para ver si es el mismo ingrediente activo o es diferente. Esos datos sí me gustaría que los tuviéramos presentes cuando ya lleguemos a este tema de control químico. Creo que vamos a hablar de control químico dentro de, probablemente entre 2 semanas. Estaremos hablando de ese tema de control químico. Es bastante interesante eso va a lugar a bastante debate, porque creo que al final de todo la asignatura lamentablemente gira alrededor de los químicos, porque todo el mundo usa químicos, antes que cualquier otra cosa todo el mundo usamos químicos, no debería ser así, pero por ahí va la cosa, entonces llegar a ese punto de los químicos va a ser bien importante, entonces ahí vamos a debatir sobre eso. Me gustaría también que no perdiéramos el contexto. La clase de ahora lo que consistió fue hablar de malezas, las características de las malezas, de los nombres científicos y comunes de algunas de ellas, de las propiedades que presentan. Porque algunas son agresivas, porque otras no lo son tanto, algunas son medicinales, otras incluso se pueden comer, etcétera. Entonces, girar alrededor de eso, porque si no nos vamos a perder en cuanto al tema. Y dejemos toda esta información cuando hablemos ya sobre el tema de los herbicidas. Sería bueno entonces que cuando, de los químicos, quiero decir, sería bueno que cuando nos toque hablar de químicos, me tengan ustedes ya información, no solo sobre herbicidas, sino que también sobre insecticidas, sobre herbicidas, sobre nematicidas, incluso sobre rodenticidas, ratas. Vamos a hablar un poco sobre las ratas también, el producto que se usa para las ratas. Entonces va a ir, vamos a dar gusto hablando de químicos, pero tengamos paciencia porque el tema después no me gustaría agotarlo ahora, porque para eso vamos a llegar en ese momento a hablar de los propios químicos y que dejemos de lado de lo que se trató este día. No sé si lo podemos o nos tenemos que hablar de químicos, pero sí va a llegar el momento en que vamos a decir, por cierto, que tengo el cronograma. Y ver, no me sé de entomología, no es de entomología que me acabo de mostrar.
Creo que ya no van a dar, tengo ya la fecha cuando se va a hablar sobre el control químico. Pero ahí sería bueno unos datos que ustedes me pueden presentar, por ejemplo, sobre estos herbicidas. ¿En qué basan ustedes para decir que es bueno el cóctel? Porque así les llaman a esos cócteles. Tratan de responder a esas preguntas y las tienen ya listas cuando lleguemos a ese punto. ¿En qué basa usted la eficiencia del cóctel? Me imagino que usted la va a basar en que hay mayor cantidad de malezas muertas. También probablemente el tiempo que eso ocasiona para que se muevan las plantas. Ahora sería una preguntarse si esto, la mezcla de esos productos, qué impacto pueden tener en el medio ambiente y en la salud humana, sobre todo para quienes lo van aplicando. Ver si las viñetas realmente recomiendan eso y si lo recomiendan, en qué cantidades. Y ver si usted, si lo está utilizando, lo ha utilizado, va a redundancia, en las cantidades que recomiendan, si es que acaso se recomienda o es un invento. Entonces, que les quede esa tarea. Y es importante eso, ver los efectos nocivos que puede tener la salud humana este tipo de mezcla. Así que, si volvemos al punto para hablar sobre el tema de ahora del que nos referíamos este día, que era de maleza, alguna pregunta sobre eso, y dejar esas preguntas para que usted las investigue y me las tenga ya listas, que investigó sobre eso, para armar el debate en su momento. Más preguntas sobre el tema de este día. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase y nos vemos en el próximo. Que no sé qué actividad tengo programada para lunes, ya voy a revisar el cronograma para ver qué tenemos para el próximo lunes. Recuerden que va a haber un examen práctico, esto también quiero aprovechar para decírselo, va a haber un examen práctico y en el examen práctico, voy a mostrar insectos, plagas, algunos benéficos que tengamos por ahí. También les voy a mostrar, les voy a preguntar, mejor dicho, no mostrar, sino que preguntar también sobre la anatomía externa de los insectos, tipo de aparato bucal, y en el caso de algo o cualquier cosa de eso, también se les va a preguntar. Eso sí, quiero que también lo tomen en cuenta, tipo de alas, tipo aparato bucal, las regiones del cuerpo, igualmente algunas plagas que son conocidas, le puedo preguntar el nombre científico de algunas que sean conocidas. Son poquitas las que tenemos ahí que son conocidas y ustedes me han dado chance para que las puedan todas, entonces van a ser poquitas, pero también, eso en cuanto a insectos, pero también se les va a preguntar sobre algunos problemas ocasionados por deficiencias de nutrientes, por daños ocasionados también por patógenos o síntomas también de daño de insectos. Yo pudiera poner, por ejemplo, una hoja que tiene un síntoma X, no sé qué síntoma, y entonces yo le voy a preguntar ahí, ¿este daño ha sido provocado por insectos, por patógenos o por deficiencia de nutrientes? Usted iba a contestar por cuál de las dos, dependiendo de lo que usted vea. Le estoy dando una idea de los ejemplos de preguntas que vendrán en el examen práctico. Ya está la fecha, de todas maneras se lo voy a publicar los días, se lo digo. Y aquí viene la importancia de haber estado pendiente de los laboratorios. Si los laboratorios usted los tomó a la ligera, entonces van a tener serios problemas a la hora de hacer ese práctico. ¿Por qué? Porque allí no hay muchas chances de copiar. Primero. Segundo, el tiempo para responder las preguntas es corto, bien corto. Así es que lea las guías, vea si capturó imágenes, escribió algo, pues allí repase. Y si quiere ir a repasar insectos, a mi avisa, entonces yo le digo que va a repasar el laboratorio para poder repasar. Y si quiere llevar hojas y las repasa, pues, entonces también puede ser. Porque el examen práctico no se repite. Aunque no lo pase nadie, el examen práctico no se repite. No está en la ley que se repitan exámenes prácticos. Son de laboratorio y esos no se repiten. Así es que el aviso es que ya viene el examen práctico, revise, ya le publiqué eso, ahí está un documento donde está todo lo que falta por hacer, la fecha de las exposiciones, la fecha de la defensa de la caja, la entrega de la caja, la entrega del documento, y ahí está todo eso, y también está la fecha del laboratorio. Por cierto, hablando del documento, voy a dar una oportunidad de una revisión previa, pero voy a recibir el documento a más tardar este lunes. Este lunes hasta las 12 de la noche voy a estar recibiendo los documentos,
preliminares de su documento de investigación bibliográfica. Lo voy a revisar a quien me lo envíe y ahí mismo le voy a hacer observaciones para que lo corrija. Hasta este lunes a las 12. ¿Por qué estoy dando tan poco tiempo? Porque ese tema se les dejó desde inicio de ciclo. Y se supone que a estas alturas ya deberían de tener algo. Así que hasta este lunes a las 12 de la noche voy a estar recibiendo documentos en mi correo electrónico nada más. Por favor, cuando lo envíen, pónganle el título de su correo. Porque hay quienes, y yo lo considero un gesto de muy mala educación, y quítense esa maña. Solo suben el archivo y ahí no dice nada. Ahí solo está el archivo y esto. No dice, por ejemplo, documento preliminar de trabajo de investigación, por decir un algo, ¿va? O reporte de investigación, y ahí un saludo al menos. Buenas noches, buenos días, saludo, le solicito que me revise mi documento, por su atención, gracias. Porque no cualquier docente lo hace. No cualquier docente le va a estar revisando los documentos, haciéndole sus errores y diciendo que me copia de ellos. Entonces, también hay que usar la cortesía para aquellos que no han aprendido, o sea, corteses, cuando envían correos. Yo sé que probablemente no lo hacen con mala intención, sino que simplemente no están acostumbrados a usar normas de cortesía. Vayan aprendiéndolas, porque cuando ya sean profesionales, imagínense, usted envía un currículo, solo lo envía, no le pone encabezado, no le pone un saludo, no, solo lo envía a una empresa que está solicitando currículo. Desde ahí ya aprendió un punto. Desde ahí o algo así. Entonces hay que usar la cortesía. Hay que usar la cortesía para vamos a correo electrónico. Así que hasta este lunes a las 12 de la noche voy a estar recibiendo documentos de su adelanto del trabajo de la tarea de investigación bibliográfica. Preguntas. Y no lo voy a publicar en el grupo porque los que están en clase oyeron y los que no vienen nunca, como quien dice, ahí se van a estar. Entonces, preguntas. Bueno, si no las hay, entonces tengan muy buenas noches. Si no han cenado, que Dios bendiga sus alimentos, que tengan una buena digestión, buen provecho, saluden, nos vemos. Cualquier anuncio lo haré allí en la página. Con permiso, entonces, buenas noches.